Vamos con la guía del Gran Premio de China, este caballo de retorno que tenemos desde el año 2019. Hacía bastante tiempo que no volvía la Fórmula 1 al país asiático. Ya sabéis que estuvo azotado, más azotado seguramente que ninguno por el COVID. Y esa es una de las razones también por las que este Gran Premio ha tardado tanto en volver. Pero tenemos que estar de enhorabuena, amigos, porque la Fórmula 1 regresa al circuito internacional de Shanghái. Os hago una breve introducción histórica de la Fórmula 1 en China porque al final hace tanto tiempo que parece que es un circuito nuevo. Desde los años 90, este señor, Bernie Ecclestone, y este señor de aquí, Hermann Tilke, estaban intentando llevar la Fórmula 1 a China. En un primer momento, Ecclestone, para el año 99, prometió una carrera en el circuito de Zhuhai. Lo que pasa es que no cumplía con las especificaciones que la FIA pedía para circuitos de Fórmula 1 en aquella época. Se acabó descartando esa idea y entonces llegó Hermann Tilke y dijo: yo te hago un circuito, y le hizo un supercircuito que se inauguró en el año 2004. Y en ese momento os puedo decir además, amigos, que era la obra más faraónica de Tilke hasta el momento. 450 millones de euros que costó este trazado con estas dos estructuras, estos dos edificios tan emblemáticos que coronan la recta de meta del circuito de China. Un circuito de China en el que la Fórmula 1 va a cumplir 20 años, desde el 2004 hasta 2024. Con estas estadísticas, el top de victorias lo tiene Lewis Hamilton con 6, luego le siguen Fernando Alonso y Nico Rosberg con 2, Nico Rosberg que consiguió aquí la primera victoria del equipo Mercedes, allá en el año 2012, y con una sola victoria Rubens Barrichello, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Jenson Button y Daniel Ricciardo. En cuanto a poles, 6 de Hamilton, 4 de Sebastian Vettel y 2 para Nico Rosberg y Fernando Alonso, por una de Jenson Button y Valtteri Bottas. Como podéis ver, la pole importa bastante, las 6 poles de Hamilton reconvertidas en 6 victorias, la última de ellas en el Gran Premio de 2019, el último que hubo, el Gran Premio 1000 de la Fórmula 1. Este es el circuito, amigos, en el que vamos a jugar este fin de semana, el circuito internacional de Shanghái, con 5.451 metros de longitud, y ya lo estáis viendo aquí abajo, esta súper recta de 1 kilómetro 100 y pico metros, entre la curva número 13 y número 14, donde se van a alcanzar las velocidades más altas. Vamos a tener, como veis, 2 zonas de DRS. La primera, como estamos con la vuelta empezada, es la de esta recta de aquí atrás. La segunda será la de la recta de meta, y yo os puedo decir que este punto número 14 es uno de los puntos más claros de adelantamiento del campeonato. La distancia, como digo, de la carrera va a ser de 305 metros 66, 305 kilómetros con 66 metros, y el récord de vuelta lo tiene Michael Schumacher con un tiempo de 1.32.238 en el año 2004, así que de momento los motores V10, esos coches tan ligeritos y tan potentes, siguen prevaleciendo en este circuito de China. A ver qué ocurre con estos coches de efecto suelo del año 2024. Puntos claves que tenemos en el trazado de Shanghái, pues las curvas 1, 2, 3 y 4, o sea, todo este primer caracol del yin y el yang está inspirado, de hecho, en esa figura, esta curva inicial, estos dos virajes iniciales del circuito, donde el año 2016, por ejemplo, se acuñó oficialmente el mote de torpedo para Dani Kvyat. Aquí está la captura de pantalla del golpe que tuvieron Kvyat, Raikkonen y Sebastian Vettel en ese punto. Puedes hacer 2 trazadas, se empieza a cerrar todo mucho y todo se comprime, sobre todo llegando ya a este segundo vértice, al de la curva número 4 aproximadamente. Hay 2 carriles en la salida, hay veces que el carril de dentro parece que va más rápido, hay veces que el de fuera parece que va más rápido, pero siempre suele generar un poquito de jaleo. Punto de adelantamiento, curva número 6, sí, o punto de toque, como el que tuvo Mark Webber con Jean-Éric Vergne en el año 2013. Es un punto en el que puedes apurar la frenada, puedes intentar tirarte por el interior, pero luego lo que tienes son 2 enlazadas bastante rápidas en las que hacer un paralelo con un coche es relativamente complicado, aunque algunos hemos visto incluso algún adelantamiento por fuera. Esta es la trazada de Valtteri Bottas en ese punto, luego os contaré con la telemetría cuál es la velocidad de paso aquí, pero es muy alta, muy bacheada en este punto, aunque recordemos que este circuito va a estar reasfaltado para este año. Curva número 13, me parece una curva importante, la peraltada, la que da acceso a la grandísima recta de atrás. Este es el accidente que tuvo Narain Karthikeyan en el año 2005, un talegazo de época en la salida de la curva. Y como digo, es una curva muy importante, primero porque fue una de las primeras peraltadas junto con la de Indianápolis que tuvo la Fórmula 1, y segundo, contando también con la de México, ¿vale? Pero en la Fórmula 1 moderna estaba la de Indianápolis y esta se construyó ad hoc. Peralte no es tan exagerado a lo mejor como el de Zandvoort. Y además es una curva importante porque es la que te da acceso a la larguísima recta de atrás, más de 1 kilómetro y 200 metros, que te sirven para rebufo, te sirven para el DRS, y sobre todo, como es una recta, si sales más de esa curva número 13, vas a ir acumulando pérdida de tiempo a lo largo de toda la longitud de la recta.
Curva número 14, la frenada de la horquilla al final de esa recta es el punto más claro de adelantamiento. Ahí termina la segunda zona, o primera si lo queréis, de DRS del circuito. Y es un punto donde a veces puede ser demasiado optimista, como le pasó, por ejemplo, a el piloto Max Verstappen, que le tenemos aquí trompeado junto con Sebastian Vettel en el año 2018. Se tiró demasiado tarde Max Verstappen, Vettel parecía que iba a tirar el vértice hacia el interior y al final no. Se tocaron los dos y acabaron trompeados, con Hamilton también un poco por fuera y con Kimi Raikkonen diciendo: muchas gracias, amigo, yo adelanto la posición. Y otra curva que me parece muy interesante del circuito es la curva número 16, la última, porque tiene tela, parece un ángulo un poquito más de 90 grados, un poquito más abierto. Es rápida, una curva que se hace en cuarta, a una velocidad superior a los 140 km/h. Y es una curva en la que tienes que intentar apurar al máximo el límite exterior, pero es muy fácil que pises el AstroTurf y te vayas. Y es lo que le pasó a Alexander Albon. Y estos son todos los puntos clave, todos los puntos interesantes, todos los puntos míticos, digámoslo así, que tiene este circuito de China. ¿O no? Obviamente está también en esa misma curva la entrada a boxes. Se ha enganchado, hay que llamarlo así. Esa entrada en la que Lewis Hamilton, por ejemplo, dilapidó sus opciones de título en el año 2007 y donde os digo una cosa también, Pastor Maldonado chocó en el año 2014 entrando para risa de alguno de los mecánicos del equipo Lotus que estaban presentes en esa carrera. Ahora sí, esos son los puntos más destacados de este circuito. Lo que podemos hacer, si queréis, es hacer una pequeña vuelta on board. No he utilizado videojuego esta vez, sino que he utilizado una vuelta real de David Rigón en un Ferrari para ver un poquito cómo es este circuito. Llegamos a esa aproximación de la curva número 1, hace una pequeña bajada y luego subida, y fijaos cuál es la trazada. Pisas el piano interior, dejas que el coche corra hacia afuera y luego vuelves a meterlo otra vez hacia adentro. En Fórmula 1 mantienes un volante estable durante esa zona de la curva y el coche va rotando hacia adentro solo, vas bajando marchas desde octava hasta tercera. Estamos ya en la curva número 4, aquí vuelves a pisar otra vez el acelerador y entras en esta recta en la que no vamos a tener DRS, pero te da la preparatoria, la forma de encarar la frenada de la curva número 6. Esta horquilla donde se tocaron, como digo, por ejemplo, Bernier y Mark Webber, curva en la que pasas de 295 km/h a 83, se hace en tercera velocidad en Fórmula 1, y entramos ahora en las dos enlazadas que yo quiero ver este año si se van a hacer a tope. La primera seguro, porque siempre se hace siempre a tope en Fórmula 1, aquí frenas un poco con el Fórmula 1, quiero ver esta segunda si se hace a tope también, a ver cómo de bacheada está. Aquí se ve mucho, pero recordemos que el circuito se ha reasfaltado para esta edición, esas dos enlazadas que se hacen a 270 la primera curva, a unos 120 la segunda, y luego ya frenamos para la curva 9, la curva número 10 y esta recta que nos da acceso a las dos últimas curvas antes de la gran recta de atrás. Entramos en el peralte, la curva número 13, una curva que a partir de este punto aproximadamente se empieza a hacer a fondo en Fórmula 1. Abres la trayectoria, mucho más estable, fácil con un Fórmula 1, más difícil con un GT. Y entramos en esta recta de atrás donde aquí va a haber juegos de rebufos, aquí va a haber juegos de DRS. El DRS que se empezará a activar aproximadamente a partir de este punto de control que vemos aquí. Es una recta de 1,2 kilómetros. Se llega a 327 km/h, frenas en el 125 aproximadamente, hasta 69 km/h, segunda velocidad. La mayoría de curvas son de tercera, pero esta sí que es de segunda. Y vuelves a apretar otra vez el acelerador, subes hasta sexta con el Fórmula 1 en la aproximación a la última curva, cuarta, vértice a unos 130, 140, ese AstroTurf que tienes que tocar pero no demasiado porque te escupe fuera, y esa es una vuelta al circuito internacional de Shanghái, aquí con un GT. Obviamente los Fórmula 1 este fin de semana lo van a hacer muchísimo más rápido. Entonces, más cositas que os tengo que contar en esta guía del Gran Premio de China. Tenemos que ir con una de las grandísimas incógnitas que vamos a tener este fin de semana, que son los neumáticos. ¿Por qué? Porque no sabemos absolutamente nada. Lo dice Pirelli en su previa, es un salto a lo desconocido. Es uno de los fines de semana más complicados a los que se enfrenta la marca milanesa, los pilotos y los equipos. Porque hay cero datos y no solamente eso. Lo poquito que se podría recabar de 2019 no vale porque los neumáticos, aunque eran Pirelli, eran de una especificación diferente, 13 pulgadas por 18, y el asfalto además ha cambiado. Entonces no puedes recabar absolutamente nada de datos de lo que tenías ahora, y encima solamente tienes una hora de prácticas antes de entrar en la clasificación del sprint. Perdón, sí, en la clasificación al sprint. Entonces, en ese sentido, va a ser un fin de semana increíblemente complicado para los pilotos. C2, C3, C4 es la elección
que tiene Pirelli para este fin de semana, es la misma que utilizó en el año 2019. Yo la sensación que tengo es que quizá es un poquito demasiado blando, lo cual me gusta porque puede dar un poquito de espectáculo. Ya os digo que la tendencia en este circuito ha sido siempre de 2 paradas. Creo que Pirelli ha venido con una mezcla quizá un pelín blanda. Mejor pecar para mí de agresivo que de demasiado timorato. C1, C2, C3, por ejemplo, es lo que se usó en Suzuka. Tiene más curvas de alta velocidad. Aquí vamos a tener, como digo, ese C2, C3 y C4. Tenemos un set menos, obviamente, porque estamos en fin de semana de sprint, así que de 13 sets pasamos a 12, 2 de duros, 4 de medios y 6 de neumáticos blandos. Y ojo, porque lo que podemos tener es muchísimo graining. ¿Qué es el graining? Os lo vuelvo a repetir rápidamente, ya sabéis, esa granulación que se hace en la superficie del neumático cuando el neumático se sobrecalienta mucho, pero la superficie del asfalto está muy fría y vamos a tener temperaturas muy frías en China. ¿Qué es lo que pasa entonces? El neumático desliza y esa goma que se expulsa de la capa del neumático por el deslizamiento, en lugar de depositarse en el circuito, se te vuelve a poner otra vez en el neumático y es como si fueras conduciendo por encima de la zona sucia, donde están todas las virutas de goma, pues es lo mismo. Y creo que puede pasar este fin de semana, por lo blando que es, sobre todo el neumático blando, SC4, las curvas de alta velocidad que ponen mucho estrés en el neumático delantero izquierdo sobre todo, y las bajas temperaturas que se esperan en Shanghái este fin de semana. Repasito de los gráficos que tenemos aquí, ya sabéis, circuito muy poco, o sea, el mínimo es un 1, el máximo es un 5 en esta gráfica que tenemos. En cuanto a tracción, ni mucho ni poco, un 3. El grip del asfalto, un 2. ¿Por qué? Porque el circuito no se usa tanto durante el año, no corre la Fórmula 1 desde el año 2019 y encima el asfalto es nuevo, así que imaginaos, cuidado que no suba los betúmenes al asfalto, o sea, a la superficie del asfalto si llueve, como pasó en Turquía, por ejemplo. La abrasión del asfalto, un 4, eso es el ADN del asfalto, la composición que le han querido hacer, han hecho un asfalto muy abrasivo. Como es un asfalto con muy poco agarre, muy poco usado, nuevo, por tanto va a tener muchísima evolución, un 5 en la escala de Pirelli. Estrés a los neumáticos, un 4. Y por eso me sorprende la mezcla C2, C3, C4 para este Gran Premio. Es un 4. Y podéis ver en este gráfico, en esta parte de aquí, que sobre todo son los neumáticos izquierdos los que sufren más porque en las curvas de derecha apoyas en la parte izquierda, la curva número 1 es interminable, la curva número 8 también pone mucho estrés en ese neumático, la curva número 13 también es muy larga y apoya sobre el peralte, entonces esas 3 curvas solamente hacen que el neumático en la parte izquierda sufra más que la parte derecha. Los traseros sufren un poquito más que los delanteros, a su vez, pero ya podéis ver que el estrés general que sufren aquí los neumáticos es mucho. Frenada, un 4/5, porque la curva número 1 te exige cierta frenada y sobre todo por esa curva número 14. Agarre lateral o estrés lateral, 4/5 también. Y agarre aerodinámico, vamos a tener unas alas que van a estar a la mitad, por decirlo de alguna manera, porque sí que hay curvas de alta velocidad y tienes que generar ahí carga aerodinámica, pero al mismo tiempo necesitas también que el coche corra mucho en esa larguísima recta de la parte trasera. Sinceramente, es un circuito que me parece que está muy bien diseñado y que es uno de los que todavía cumple con poner a los ingenieros y a los pilotos en esos problemas, en esas diatribas de qué tipo de setup voy a llevar este fin de semana, a sabiendas de que si priorizo la parte de curvas, voy a palmar en las rectas y viceversa. No sirve para nada, pero por si acaso yo os lo voy a recordar. Esta es la estrategia que hubo en el año 2019, 2 paradas, neumático medio y neumático duro, la opción elegida. Ya digo, C2, C3 y C4 fue la elección de Pirelli en aquel fin de semana. C2, C3 y C4 es lo que vamos a llevar a este fin de semana también. Yo preveo que, sin duda, vamos a ir a 2 paradas, pero de nuevo, todo tendrá que ver con la temperatura, porque la máxima que se espera para el fin de es de 13 grados, es una barbaridad absoluta, y luego también depende de cuáles sean los neumáticos que se guarden cada uno de ellos, incluso también cuál es el estado que tenga el asfalto, qué quiera decir la meteorología, pero como digo, va a ser un circuito y va a ser un fin de semana muy difícil para los pilotos, por este tema del que estoy hablando. Es un asfalto nuevo, estaba muy bacheado el asfalto, y sobre todo va a haber una sola hora de prácticas y luego van a soltar a la gente para que vaya directamente a la clasificación. La meteorología que vamos a tener el finde, pues vamos a tener mucho frío. Lo veis aquí en las temperaturas. La máxima puede ser de 20 grados el viernes, 21 el sábado, como mucho el domingo, 18, no es demasiado. Mínimas estamos hablando de 12. Y luego hay una cierta probabilidad de lluvia. Ya os digo que no nos flipemos demasiado porque lo más probable es que si llueve sea durante el viernes. El viernes hay un 14% a la hora de los libres 1,
casi un 40% para la hora de la clasificación del Sprint Quali. El sábado, menos de un 10% de previsión de lluvia durante todas las sesiones. Y luego el domingo, aproximadamente un 30% para la hora de la salida, pero luego va a ir disminuyendo. Entonces, es un poco complicado que vayamos a tener lluvia, yo creo, este fin de semana en un Gran Premio de China, que vais a poder seguir en soymotor.com como siempre, con estos horarios de aquí. Amigos, nos va a tocar madrugar un poquito, va a ser el último madrugón, eso sí, que os vamos a exigir hasta llegar ya al Gran Premio de Las Vegas a final de año. Horario centro europeo de verano, ¿vale? Este es el horario que vamos a tener aquí en España. Los Libres 1 empezarán a partir de las 5:30 de la mañana, a partir de las 5:15 estaremos nosotros con nuestra previa en soymotor.com. Recordad, es fin de semana al sprint, así que después de los Libres 1 tendremos la clasificación al sprint. 9:30 empezará la quali, nosotros empezaremos nuestro previo un poquito antes. El sprint empezará a las 5 de la mañana, a las 4:30 más o menos empezaremos nosotros nuestra previa del sprint. A partir de las 9 tendremos la clasificación, 8:30 empezaremos nosotros con nuestra previa de la quali, y eso sí, la carrera, la gran carrera, el domingo a las 9 de la noche, a las 8 empezaremos con nuestra hora de previa para este Gran Premio de China del año 2024, en el que hemos visto ya cuáles son los datos técnicos, y ahora entramos ya en la fase de los cafeteros más absolutos, en recordar, en revisar, en rememorar, en traeros cómo llega cada uno de los equipos a este Gran Premio de China de 2024. Seguimos en orden de campeonato de constructores, vamos de menos a más, y tenemos que empezar de nuevo con el equipo Alpine. Que la mejor noticia es que tendrán evoluciones para este Gran Premio de China. El equipo ha forzado, ha dicho Bruno Famín, el jefe del equipo. El equipo ha forzado y las traerá un fin de semana antes de lo previsto. Japón, ya tuvimos el primer paso de ese aligeramiento de peso que estaban haciendo con el monoplaza, y en China lo que se va a traer es un suelo rediseñado que solamente va a montar Esteban Ocon. Desde Miami lo montarán tanto Ocon como Pierre Gasly, pero informa el portal web estadounidense motorsport.com, el suelo nuevo solamente lo va a montar Esteban Ocon en este Gran Premio de China. Había un rumor en la llegada al Gran Premio de China con el equipo Alpine de que se podía o no se podía vender, sobre todo auspiciado por la prensa italiana. Lo ha callado Bruno Famín, ha llegado el francés y ha dicho: el equipo no se vende, Alpine no está en venta en absoluto, tenemos todo el apoyo de la dirección, el equipo no está en absoluto en venta, por si no se había quedado claro con la primera vez. Y además me ha gustado mucho porque las declaraciones de Bruno Famín, ha habido un momento en el que han encendido el ventilador de mierda y han esparcido por toda la habitación. Y ha dicho Bruno Famín que básicamente el coche que tienen ahora es el resultado de la gestión anterior. Así que no es culpa de Famín, es culpa de lo que hizo Otmar Szafnauer durante la primera parte de la temporada 2023. Me parece absolutamente sensacional. Un Alpine que, bueno, por lo menos tiene unas mínimas mejores sensaciones en lo que hemos tenido a principio de esta temporada. Pero vaya cómo están sufriendo, y yo lo de la venta de verdad que me lo llegué a creer en un momento, y yo no sé si van a sobrevivir, incluso si van a terminar el reglamento 2026 llamándose Alpine, ¿eh? Más que en venta no está en compra, ¿eh? Efectivamente, Javi. Más que en venta, Alpine no está en compra. Bueno, amigos, eso por parte del equipo Alpine. Sauber, carrera local de Wang Yuzhou. Primera en su vida en Fórmula 1, porque Wang Yu debutó en el año 2022, recordaréis, pero la Fórmula 1 no corría desde el 19 hasta el 20, hasta hoy, hasta el 24 aquí en China. Así que va a ser la primera carrera local, y aquí está el casco nuevo que estábamos viendo, con esta fotico aquí detrás, con esa bandera de Fernando Alonso. Dijo el propio Wang Yuzhou en su momento que fue Fernando su ídolo de la infancia y fue uno de los héroes que le inspiró para llegar a la Fórmula 1. Sensaciones positivas llegando a Japón, llegando a China del equipo Sauber después de lo que pasó en Japón. Los problemas de pit stop seguirán y se espera que las primeras soluciones quizá puedan llegar a tiempo a partir de China-Miami, o sea, entre estas dos carreras llegará un momento en el que se meterán esas soluciones, pero no sé si van a estar a tiempo para China. Y recordemos que llega con un poquito más de rodaje que el resto de equipos el equipo Sauber, porque estuvo en esos test post Gran Premio de Japón, esos test de neumáticos en el circuito de Suzuka que hicieron con Pirelli. El equipo Sauber, que ya digo, no dio malas sensaciones en Japón. Vamos a ver si son capaces de refrendarlas en este Gran Premio en Shanghái, en China. Equipo Williams, os lo hemos dicho en este canal de Twitch, YouTube, depende de dónde nos estéis viendo ahora mismo, de soymotor.com. Durante los últimos días el equipo Williams va a correr, sí, con dos chasis, pero con dos chasis rotos y reparados en el Gran Premio de China. Después del accidente de Alex Albon en el Gran Premio de Japón,
con ese toque que tuvo con Daniel Ricciardo, se mandó ese chasis reparar a Grove y porque tenía daños en la esquina delantera derecha. El total de la factura de Williams ahora mismo asciende a 2 millones de euros, 1,88 millón, para ser honestos, para ser un poquito más precisos, pero casi 2 millones de euros el total que va a tener que reparar el equipo Williams, que está en una situación increíblemente complicada y que va a tener que parar forzosamente las mejoras que quería traer, porque ahora mismo la prioridad es traer un chasis que podría llegar para el Gran Premio de Miami. Pero lo dicho es que tanto Logan Sargent con el chasis reparado de Albon como Alex Albon con el chasis reparado de Sargent van a estar presentes con 2 chasis reparados en este Gran Premio de China. Ha dicho James Bowles, la fortaleza de este coche en la previa del Gran Premio es que los resultados no varían drásticamente de carrera a carrera. No viene aquí ningún tipo de palo porque, seamos honestos, Albon todavía no ha sumado puntos, no sé si Sargent los podrá hacer, pero lleva 2 grandes premios seguidos llevando a la puerta entre el Gran Premio de Arabia Saudí y el Gran Premio de Australia, 11ª posición. Quién sabe si quizá este Gran Premio de China podría ser el de los puntos, el de los primeros puntos de Albon en la temporada 2024. El equipo Haas, Hülkenberg estuvo a las puertas de puntuar en Japón, han puntuado en la mitad de carreras, están siendo unos rockstars, como decía Gunther Steiner, y la verdad es que hay solo buenas noticias para el equipo en la previa de este Gran Premio de China porque traen mejoras. Te digo la verdad, no me parece ideal siendo un Gran Premio al sprint, pero lo bueno es que han sido capaces de empujar un poquito los tiempos y de traer mejoras antes quizá de lo previsto para este coche y que se van a estrenar aquí en el circuito de Shanghái. Según la prensa alemana, la mejora principal que se va a introducir es un nuevo fondo plano que solamente va a llevar el coche de Kevin Magnussen por falta de repuestos. Básicamente van a traer 2 fondoplanos nuevos a China, según dice la prensa alemana y también algunos medios italianos. Y esos 2 fondos planos van a ser uno para uno para Magnussen y otro por si Magnussen lo revienta, básicamente. Hay una pequeña posibilidad de que después de los libres Hülkenberg pueda montar ese segundo suelo, pero ya digo, complicado por el tema de accidentes. Prefieres que un solo coche corra con esas mejoras. Ya a partir del próximo Gran Premio de Miami podrían seguramente tener los 2 suelos nuevos. Pero lo dicho, mejoras para el equipo Haas en este Gran Premio, suelo remodelado y también, según apunta el portal web Fórmula.1, Rosario Giuliana, un refinamiento del diseño actual más hacia el RB19, copiando a Red Bull en la zona del carenado, en la zona de los pontones, en la zona de la carrocería. La segunda parte de las mejoras llegará en Imola, pero lo importante es que Haas está sumando puntitos, está abriendo cierto hueco contra los 3 de cola y que el equipo parece que ha entrado en una nueva espiral con el mandato de Ayao Komatsu, que tuvo su gran premio local en Japón, ahora va a estar en China, y que de momento pues está consiguiendo esos puntos y van a traer estas nuevas mejoras para el Gran Premio de China. Racing Bulls. Esta es la imagen que define un poquito Racing Bulls. Ricciardo va a estrenar chasis para China, no porque se haya roto en este accidente, sino porque ha habido la casualidad de que lo va a poder montar. Tampoco va a estrenar chasis porque lo viniera pidiendo, aunque lo viene pidiendo desde hace muchos grandes premios. Lo explicó Alan Permane bastante bien, y dijo Permane, ex de Alpine, director deportivo ahora del equipo Racing Bulls, que para mí, palabras de Alan Permane, el chasis es un gran trozo de fibra de carbono al que fijamos la suspensión, el motor y la caja de cambios. Es realmente improbable que haya problemas de rendimiento con el chasis, pero tenemos uno nuevo y tiene sentido a todos los niveles dárselo a Daniel, sobre todo porque Yuki está muy contento y muy cómodo donde está. No tenemos preferencias en cuanto a pilotos. Pero la cuestión es esa, que había un chasis ya de repuesto para el equipo Racing Bulls llegando a este Gran Premio de China, y en lugar de cambiar ese chasis por el de Yuki Tsunoda y poner un chasis nuevo en uno de los 2 coches, pues han dicho, venga, se lo cambiamos a Ricciardo y vamos a ver si así acaba el estado en el que se encuentra, porque vaya pana que le está metiendo Yuki Tsunoda. Ricciardo estaba pidiendo este chasis desde hace bastante tiempo, es una cosa que hacen a veces los pilotos, ciertamente supersticiosa, se podría incluso decir, y lo ha explicado Ricciardo también en la previa de este Gran Premio. Me parece interesante porque es una remembranza de algo, de un trauma que tiene con el Gran Premio de Rusia del año 2021. Ha dicho Ricciardo, palabras textuales, después de ganar en Monza, quisieron retirarme ese chasis cuando estaba en McLaren y no me encontré nada cómodo con el que estrené en Rusia, recuerdo. Así que después de la carrera pedí que me devolvieran el anterior chasis y en Austin volví a la lucha. Así que ha habido veces en las que he sido un poco escéptico sobre algunos cambios de chasis, por la razón que sea, no rinden bien. Alan Permane, que dice, el chasis no tiene nada que ver con el rendimiento, es un
troncho ahí gordo de fibra de carbono, y Daniel Ricciardo que dice, dame el chasis nuevo y vais a ver cómo cambio. Buena falta que le hace porque está muy en entredicho su posición dentro del equipo Racing Bulls. Posición que no está en entredicho, sino más reforzada que nunca, la de Fernando Alonso en el equipo Aston Martin. Todos son sonrisas. Fernando en la última semana renovó, Aston Martin también ha renovado con la Fórmula 1, que esto es una cosa que se ha sabido en el día de hoy, en la previa del Gran Premio de China. La matriz ha comunicado, Aston Martin Lagonda, que ha realizado una inversión en el equipo de Fórmula 1 con una compra de una participación cercana a los 20 millones de libras, unos 20 y pico millones de euros. Sabéis que la libra está más alta que el euro. Se compromete con la Fórmula 1 Aston Martin al menos hasta el año 2030. Palabras de Lawrence Stroll sobre esta consecución que la marca que él mismo preside ha hecho sobre el equipo que él mismo dirige. La Fórmula 1 nos ha ayudado a transformar la naturaleza del negocio y nos ha dado las credenciales de rendimiento y credibilidad al ponerlo en nuestros coches de calle. No solo nos ha proporcionado los 2.300 millones de espectadores que ven un precioso Aston Martin verde los 24 fines de semana de esta temporada, también nos ha aportado un cliente mucho más joven para Aston Martin. Sobre el Gran Premio de China, hablando ya de la parte deportiva, hay una cosa muy interesante que ha dicho Pedro Martínez de la Rosa que a mí me da cierta esperanza también, ¿no? Y es hablar de lo viejo zorro que es Fernando Alonso, porque, recordemos, es un Gran Premio al sprint, el primero de la temporada, es un circuito que vuelve después de 5 años con un asfalto nuevo, y solamente va a haber una hora de prácticas. Y ha dicho Pedro Martínez de la Rosa, disculpad amigos, que es un escenario en el que Fernando Alonso realmente puede brillar mucho. Palabras de Pedro Martínez de la Rosa, a Fernando en realidad lo que le gustaría es pasar directamente a la clasificación. A veces no necesita calentar, no necesita otro juego de neumáticos para ir más rápido, es simplemente la primera vuelta y eso es todo. Será rápido todo el fin de semana. No necesita ponerse al día. No sé nada de las mejoras posibles que pueda tener el equipo Aston en esta carrera. Dudo que traigan algo. A ver, ellos habían dicho que cada carrera el coche va a ser diferente, entonces si hay algo será como los aletines estos raros que trajo el equipo Ferrari encima de la toma del escape en Australia. Pero ya está, o sea, ni siquiera fue un gran paquete de actualizaciones, pero la parte cosmética más visible que le hemos visto este año al Aston Martin ya se cumplió en Japón y ahora yo creo que China será un pequeño descanso, igual que alguna cosita que metan en Miami, antes de llegar a ese gran paquete que todo el mundo estrenará en el Gran Premio de Imola, en la Emilia-Romagna, en Italia, empezando la gira europea. Mercedes, Japón fue difícil para ellos, solamente Fernando Alonso fue capaz de sumar más puntos que Russell y Hamilton juntos, 8 puntitos, 6 de Hamilton, 6 de Russell, 2 de Hamilton, 8 de Fernando Alonso, así que solamente Fernando sumó más puntos que Mercedes. Pero vienen optimistas. Por lo que sea, Toto Wolff viene muy optimista a este Gran Premio y ha dicho, los resultados no lo demuestran, pero en Japón hicimos grandes progresos con nuestro coche, estamos deseando seguir avanzando en el fin de semana. Ya sabéis que Australia y Japón, Mercedes estuvo haciendo, dijeron, experimentos con el setup y con el coche durante los entrenamientos libres. Parece que han dado sus frutos, aunque en carrera no se vieron. Y sobre todo yo confío en las bajas temperaturas que se pueden esperar para este fin de semana, que ayuden un poquito al equipo Mercedes. Otras buenas noticias, por cierto, que tiene Mercedes en esta previa del Gran Premio de China, que se han convertido en el primer equipo en superar los 500 millones de libras, es decir, 585 millones de euros de facturación en el año 2023. Han declarado cuentas el equipo Mercedes de Fórmula 1, han sacado un beneficio de 546,5 millones de libras, es decir, 639,85 millones de euros en el ejercicio de 2023, que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año pasado. Es un incremento de 71,9 millones de libras respecto a 2022, pero caen los beneficios. Hay más facturación, caen los beneficios, 7 milloncitos más o menos respecto a la temporada 2022 por subida de costes, inflación, etcétera, etcétera. Equipo McLaren. Equipo McLaren que viene con miedo. Equipo McLaren que viene con miedo. Lo ha dicho Andrea Stella. He de decir que de esta parte de la temporada, China es la pista que más me preocupa desde el punto de vista competitivo. ¿Por qué? Porque hay curva lenta y hay horquillas. Y porque las curvas lentas y las horquillas son ahora mismo el punto débil de McLaren. Ojo Aston, ojo Mercedes, que puede ser vuestro momento. Ha dicho Andrea Stella en la previa del Gran Premio, hay mucha curva de baja velocidad, horquillas, incluso en la curva número 2, 3, pasas mucho tiempo en las curvas, estás mucho tiempo girando.
Y creo que es algo que vengo repitiendo durante la temporada. Por ahora no he sido capaz de mejorar, se echa casi la culpa a Estela a sí mismo, no he sido capaz de mejorar el coche lo suficiente en estas curvas largas de media y baja velocidad. Desde un punto de vista competitivo, dice Andrea Estela, es una situación que espero más difícil que Suzuka, Australia y la primera mitad de la temporada. Se están poniendo la herida, no sé si intentando rebajar las expectativas para luego dar el zarpazo o porque de verdad piensan que no pueden ir competitivos, pero la verdad es que están decepcionados, están un poquito dubitativos en la llegada de este Gran Premio en McLaren. Habla de limitación de daños. Andrea Estela, literalmente, habla de limitación de daños este fin de semana y a partir de Miami esperan empezar a mejorar un poquito más el rendimiento. Ferrari y Charles Leclerc. Yo quiero hablar de Charles Leclerc, sobre todo en esta previa de China. Carlos ha estado en Mónaco y ha estado entrenando y coincidiendo ahí además con Novak Djokovic. Charles Leclerc, él mismo ha dicho, se tiene que poner las pilas, especialmente en la quali, 2 en China y 2 por el sprint. O sea, cuidado porque hay dos clasificaciones en China, hay 2 carreras en China y si Leclerc no se pone las pilas, puede ser un poquito complicada ya la situación. Él dice que lo ha hecho, ha dado una entrevista a Sky Sports y ha dicho que ha pasado, declaraciones literales, he pasado 3 días trabajando en el simulador para aprender a cómo entender el neumático en clasificación, a cómo encender la goma. ¿Qué se refiere por eso? A llevarlo al punto de temperatura óptimo, que es uno de los grandes cambios que tiene el Ferrari de este año respecto al coche del año pasado. Ha cambiado la gestión de las temperaturas. El coche del año pasado era capaz de llevar el neumático muy rápido a la temperatura. El coche de este año está teniendo un poquito más de problemas para encenderlo. Ha dicho Leclerc, a nadie le gusta llegar segundo, quiero ganar, si hay una oportunidad en China no debo dejarla escapar. A ver si hay incluso lucha entre Carlos y Leclerc. Habrá 2 sesiones de clasificación, ha dicho Leclerc, y 2 carreras en China, la oportunidad de sumar muchos puntos y tengo que estar preparado al máximo. Ha confirmado también que Ferrari está empujando lo máximo posible para que lleguen las mejoras cuanto antes, pero no sabe si llegarán antes de Imola, que es la fecha teórica de introducción de las evoluciones. Y por último, el equipo Red Bull. ¿Cómo llega el equipo Red Bull al Gran Premio de China? Pues no digo miedo, pero digo reservas. Digo reservas para Red Bull por el graining. Habló Christian Horner y dijo: el graining será el factor determinante y Ferrari es muy competitiva en ese tipo de situaciones, como hemos visto en Albert Park. La primera curva es eterna y después hay una serie de curvas de alta velocidad, lo que castiga mucho las gomas delanteras, sobre todo la delantera izquierda. Recordemos que el graining fue un problema para Red Bull en el Gran Premio de Australia. Recordemos que con el graining y con el frío Ferrari se maneja muy bien y este circuito, ya digo, va a ser muy jodido en ese sentido. Va a haber mucho graining. Yo creo que están haciéndose las víctimas y que luego Verstappen hará las 2 poles en la sprint y en la clasificación normal y ganará la sprint y la carrera. Pero cuidado porque quizá pueden estar un poquito más cerca, ¿eh? Cuidado porque quizá Ferrari puede estar un poquito más cerca. Helmut Marko ha dado una segunda versión, pues es un poquito menos temerosa, diciendo que, ok, en Melbourne el asfalto era muy agresivo y nos equivocamos por completo en el tema del desgaste de los neumáticos, que es precisamente uno de nuestros puntos fuertes. Esta vez, dice, en China llegamos prevenidos, pero este circuito será como si fuera nuevo para todos. Y hay una cosa con la que Max Verstappen se ha mostrado muy crítico en la previa de la carrera y es el formato. El formato que vamos a tener estrenando las 6 sprints que tenemos esta temporada aquí en China, en un circuito que hace 5 años que no pisamos, con un asfalto que nunca hemos pisado porque se ha metido nuevo para esta temporada. Y Max, tirando de retórica y tirando de sarcasmo, ha dicho: es muy inteligente hacerlo. Palabras literales de Max Verstappen: es muy inteligente hacerlo. Creo que no es bueno, porque, hablando de hacer un formato del sprint en este Gran Premio, porque cuando has estado tanto tiempo sin ir a una pista, nunca sabes qué te vas a encontrar, así que deberíamos de haber tenido un fin de semana normal. Yo puedo llegar a estar de acuerdo, sé que los pilotos sufren mucho, que los ingenieros sufren mucho también, pero sé que nos da un poquito más de caldo, nos da un poquito más de picante ver ese sufrimiento y sobre todo que tengan una hora de prácticas y venga, a rodar en forma competitiva, a hacer las clasificaciones y las carreras, que es lo que nos interesa también, y ver quién es el mejor en este Gran Premio de China. Ya digo, yo apuesto por Red Bull, pero cuidado con Ferrari porque el graining igual hace un poquito más de daño del esperado.